Buenos días para todos. Mi nombre es Ariadna Robledo, consultora de nómina Línea Enterprise Web. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma pensional y la parametrización que tenemos con Novasoft. El Ley 2381 del 16 de julio del 2004 tiene como objeto garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte. Tiene vigencia a partir del 1 de julio de este año y por medio de ella se crean los 4 pilares principales: pilar solidario, pilar semicontributivo, pilar contributivo y pilar de ahorro voluntario. En este momento del que vamos a hablar es el pilar contributivo, el cual es el que manejan los empleadores. Este pilar lo componen 2 pilares a su vez, el cuales son el pilar contributivo del componente de prima media, el cual va desde los salarios mínimos de un salario mínimo a 2,3 salarios mínimos legales vigentes. Estos aportes se irán a Colpensiones. El segundo pilar es el pilar componente complementario de ahorro individual y son los aportes que exceden las cotizaciones mayores a 2,3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos, y estos aportes se van a las ACAI, que son las administradoras del componente de ahorro voluntario individual. En esta ley es importante que tengamos en cuenta el régimen de transición. Entonces, este régimen se aplicará a quienes en el momento de la expedición de la Ley 2381 del 16 de julio del 2024, para mujeres tengan 750 semanas cotizadas y para hombres 900 semanas cotizadas. Este régimen de transición seguirá manejando la tabla anterior del Fondo de Solidaridad Pensional. Resolución 467 de 2025. Modifica la Resolución 2388 del año 2016 con el propósito de que los operadores de información realicen las adecuaciones tecnológicas que permiten a partir del 1 de julio del 2025 realizar el recaudo de las cotizaciones en los términos previstos de la misma ley. Esto quiere decir que los encargados de la distribución de los aportes serán los diferentes operadores: Mi Planilla, Soy y demás. Respecto a esta nueva ley, los cambios que va a tener Novasoft son los siguientes. Inicialmente se crea la variable 255, la cual nos indica la fecha en cual entra a vigencia la ley. Esta fecha es a partir del 1 de julio del 2025. La podemos encontrar en el menú de variables generales de nómina. El segundo cambio que vamos a encontrar es la creación del cheque de régimen de transición. Este cheque se deberá marcar para los empleados que cumplan con las condiciones anteriormente mencionadas. Vamos a encontrar este cheque en la información del empleado, hoja de vida, información salarial 2, como vemos en la imagen. El tercer cambio que vamos a encontrar importante es la creación del campo ACAI dentro de la seguridad social, parametrización, fondos. Es importante tener en cuenta que cada cliente debe asignar el código ACAI de acuerdo a la imagen. Para protección tenemos el código 230205, para Porvenir 230305, Colfondos 231005 y Scandia 230905. Cabe anotar que estas 4 entidades son las únicas autorizadas. El cuarto cambio que tenemos en Novasoft es la creación de la nueva tabla de Fondo de Solidaridad Pensional, la cual podemos encontrar en la parametrización, rangos salario mínimos legales vigentes,
Como vemos en la imagen, la primera tabla aplica para las personas que se encuentran dentro del régimen de transición, las cuales no tendrán cambio dentro del porcentaje. Las personas que no se encuentran dentro del régimen de transición aplicarán la nueva tabla a partir del 1 de julio, la cual viene desde el 1,5 hasta el 3%. El quinto cambio que vamos a encontrar en el formulario de creación de empleados privados es el check de régimen de transición Ley 2381 del 2004. Se encuentra en la parte inferior y vamos a validar un ejemplo del tema. Nos dirigimos al menú de aplicación nómina, creación empleados y vamos a generar la información como lo hemos venido haciendo. Vamos a recrear el empleado 11120 Vamos a dejar fecha de contrato el día de hoy.
Y en la parte final vamos a encontrar el check de régimen de transición, ley 2381 del 2004, al cual le vamos a marcar al ejemplo. También tenemos como cambio el nuevo campo en el Excel, en la parte final, el que nos indica el indicador de transición. Si la persona pertenece o no al régimen de transición, vamos a poner uno para sí, cero para no. Vamos a generar la carga del archivo masivo desde importación de archivos. Importación masiva de empleados nuevos. Y finalmente los vamos a importar desde el proceso especial. Y se ha creado correctamente el empleado. Estos son los cambios más importantes que se presentan dentro del aplicativo. Adicional, tenemos la aclaración del tema de contratistas, ya que la ley 2381 indica que las empresas contratantes se deben encargar de la liquidación de aportes de seguridad social de los independientes por prestación de servicios. En ella no estipula que se deban hacer la implementación dentro de los procesos de nómina, motivo por el cual el aplicativo Novasoft no realizará ningún desarrollo. Debemos tener en cuenta que Novasoft cuenta con un módulo de contratistas dentro de su portafolio de servicios, el cual cubre este requerimiento como un módulo totalmente independiente al de nómina. Importante tener en cuenta dentro de estos cambios. El manejo y la distribución de los aportes se encuentran a cargo de los operadores de la planilla de seguridad social. No se generarán cambios en la parametrización contable dentro del aplicativo. Segundo, el cambio presentado en la planilla única se evidenciará en que se reportará el campo de la ACAI para quienes no se encuentren en el régimen de transición. Este cambio lo podemos ver a partir de la generación del 1 de julio de la plantilla de seguridad social. Ahora vamos a generar una serie de ejercicios prácticos para que se vea la diferencia de las personas que se encuentran dentro del régimen de transición y quienes no se encuentran dentro de este régimen. Tenemos al empleado número 11114 con un salario de 12 millones para el mes de junio
este empleado se encuentra dentro del régimen de transición, es decir, que su salario eh, está dentro del rango del 1% de la tabla actual del Fondo de Solidaridad Pensional. Teniendo en cuenta que el empleado se encuentra en régimen de transición, su valor en este momento es de 120.000 pesos por Fondo de Solidaridad. Para el mes de julio, el mismo empleado con salario de 12 millones por pertenecer al régimen de transición no tiene variación en la tabla de Fondo de Solidaridad Pensional, por lo que su descuento será exactamente el mismo valor de 120.000 pesos. Como vemos en la imagen, podemos ver que no se encuentra variación en el aporte. En lo contrario, el empleado 1118 con un salario de 10 millones de pesos para su nómina en el mes de julio se encuentra dentro del rango del 1%, es decir, que su aporte es de 100.000 pesos de Fondo de Solidaridad Pensional. Teniendo en cuenta que este empleado no se encuentra dentro del régimen de transición, su variación para el mes de julio es del 1,8% en la tabla del Fondo de Solidaridad Pensional, por lo que su aporte es de 180.000 pesos. Para la nómina de julio, en donde ya entra en vigencia la nueva ley, tenemos al empleado 1116 con un salario integral de 19 millones de pesos. Esta persona se encuentra en el régimen de transición y esto quiere decir que vamos a tomar su salario, vamos a sacar inicialmente el 70% por ser un salario integral y vamos a aplicar el 1,8%. Perdón, esta persona no se encuentra dentro del régimen de transición, por lo que su tabla será del 1,8. Su aporte es de 239.400 y encontramos al empleado 1117 con un salario de 2 millones de pesos en el mes de julio, quien no cumple con el rango salarial, por ende no tiene descuento dentro de la tabla. Para el mes de agosto, el empleado 1110 con un salario integral de 20 millones de pesos, quien se encuentra dentro del régimen de transición, tiene comisiones de 2 millones de pesos, por lo que su ingreso será de 22 millones de pesos. Vamos a generar el 70%, que son 15.400.000 pesos, y como se encuentra dentro del régimen de transición, solamente aplicaremos el 1% de la tabla, lo que nos da un aporte de 154.000 pesos para el mes de agosto. Tenemos al mismo empleado, el 1117, con un salario de 2 millones de pesos para el mes de agosto, quien tiene novedades de comisiones y horas extras. No pertenece al régimen de transición y en el mes de julio no aplicaba para Fondo de Solidaridad. Para el mes de agosto vemos que por sus ingresos se encuentra en la tabla del porcentaje del 1,5%, por lo que su valor es de 114.130 para su aporte del mes de agosto, como lo podemos ver en las imágenes. Y finalmente, un empleado con novedad de incapacidad
salario 10 millones de pesos, quien no pertenece al régimen de transición, pertenecerá a la tabla del 1,8%, por lo que su aporte será de 180.000 pesos en el mes de agosto. Listo, Ariadna, muchas gracias. Bueno, a partir de este momento vamos a dar un espacio, pues gracias afortunadamente de forma interactiva a los usuarios. A partir de este momento, a través de la opción de preguntas y respuestas, la caja que está, una cajita que está en la parte inferior casi central, podemos colocar las preguntas que vayamos teniendo respecto pues, al desarrollo del webinar. Ya hay algunas preguntas, yo creo que vamos a empezar con algunas. Vamos a tratar de responderlas. Recordemos que pues, el lineamiento que estamos haciendo a través de este webinar pues, es un lineamiento operativo, ¿sí? Quiere decir, Novasoft, qué cambios o qué parametrizaciones va a realizar o qué recursos cuenta para poder hacer una serie de parametrizaciones, pero pues no vamos a entrar en el tema normativo porque pues ya eso corresponde ya a temas ajenos a nosotros, ¿listo? Eh, Tenemos aquí unas preguntas que pues, han parecido que sí le pueden aportar un poco a este desarrollo. Pues realmente de la carga de la reforma pensional, la mayor carga quedó fue en manos de los operadores de planilla, ¿sí? Ellos son los encargados de hacer las distribuciones del IBC y de determinar en qué punto un empleado pues debe hacerle el aporte a los dos fondos de pensión, al fondo de régimen eh, contributivo y pues al régimen contributivo, bueno, al, las de prima media, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que hizo una persona, dice, ¿nos pueden compartir la estructura para hacerlo de manera masiva? Entonces, queremos de una vez aprovechar para informarles que a partir del día de ayer ya está liberado el empaquetado que contiene el tema de reforma pensional. El empaquetado pues lo pueden pedir a través de correo electrónico por medio de la mesa de ayuda para que se les instale o para que ustedes mismos lo instalen en aplicación, en la base de datos y en la aplicación. Este empaquetado contiene eh, los archivos que permiten crear los empleados de manera masiva, el Excel, de los empleados nuevos, ya con el indicador de transición, y también viene con la plantilla que permite hacer la actualización de forma masiva, ¿sí? Para que yo, de acuerdo a los empleados que tenga que marcar, pues arme la plantilla habitual, que es el proceso de la tarea de importación 146, y con esa plantilla pueda pues hacerle la actualización del dato. ¿Listo? Entonces ya a partir de la fecha ya nuevamente les recordamos, ya están empaquetados para que ustedes lo soliciten a sus respectivos gerentes de cuenta y o coordinadores. Hay una pregunta también de Julián Castañeda, nos pareció interesante, dice, buenos días, ¿dónde podemos validar el ACAI de cada empleado? ¿Sí? Pues recordemos que la ACAI es la administradora de régimen de ahorro individual, de plan, bueno, se me olvidó la palabra complementario, las siglas lo que significan, ¿sí? Entonces, es bueno saber hasta dónde se delimita la responsabilidad tanto de la empresa, tanto del software y tanto del empleador, ¿sí? En los diferentes webinars le han indicado a los jefes de recursos humanos, a los nominadores, que deben establecer unos mecanismos de recolección de información, ¿sí? eh, Tanto el NovaSoft, el software no es que yo vaya a entrar a la aplicación y mire cuándo ingresó y yo me ponga a hacer las cuentas de si la persona lleva las 750 o si lleva 300 o si lleva 1000 semanas, ¿sí? Eso ya es muy difícil de hacerlo pues a través de los recursos que nosotros tengamos porque como tal las semanas es algo directamente del empleado y el empleado lleva una vida laboral que no únicamente la ha compuesto en la empresa en que se encuentra actualmente, pues sino viene a través de varias empresas, ¿sí? Entonces yo puedo tener 300 semanas en una, 400, 500, y yo en Novaso, pues yo voy a darme cuenta únicamente de sus últimas 300 semanas. No tengo manera, a pesar de que yo diga usted ingresó a tal fecha, no tengo manera de saber si usted pertenece primero al régimen de transición, porque es una pregunta importante, y segundo, a qué régimen debe tener. Entonces, los operadores, las diferentes fuentes de información, Wayne, han establecido que la ley ampara para que las empresas puedan hacer unos formularios de recolección de información, ¿sí? En Internet tal vez hay unos ejemplos. El formulario puede constar de que usted cuántas semanas debe tener según su último extracto de pensiones, usted se encuentra en régimen de transición, sí, unos mecanismos de información que a usted le permitan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
ir a la aplicación y decirle si le puedo marcar a este empleado el indicador de transición o le puedo decir no, definitivamente usted no hace, o que yo pueda saber cuál es, listo, me aclaran aquí la calle la administradora es el componente complementario de ahorro individual, ¿sí? O el mismo empleado que me diga, no, es que yo actualmente me afilié a Porvenir, ¿sí? Y pues de pronto yo no lo tenía, yo lo tenía únicamente con pensiones. Entonces, realmente es una responsabilidad compartida entre la empresa y el colaborador. Y pues nosotros como nominadores, yo creo que estamos a tiempo, hoy es 6 de junio, nosotros tenemos que ya empezar a establecer el mecanismo y yo necesito recoger información, ¿sí? O sea, yo no me puedo hacer esa carga operativa de empezar ni esperar hasta el 1 de julio a decirle, oiga, usted sí es régimen de transición o no es régimen para saber si le marco, porque lo que empieza a liquidar a partir del mes de julio es lo que voy a reportar en el mes de agosto, ¿sí? Y si yo no le marqué el indicador de transición, pues ya no puedo hacerlo, ya, no, es que usted llegó el 20 de julio y me dijo que era régimen de transición, o ya llegó el 1 de agosto o el 2 de agosto y usted me dijo que era régimen de transición hasta hoy, y yo ya lo liquidé a usted sin régimen de transición, entonces pues ya no puedo hacer ahí ningún ajuste o usted me va a poner a hacer unos reprocesos que me van a llevar una carga operativa, ¿listo? De pronto para la pregunta de Julián, pues realmente quien debe validar el ACAI, pues es el empleado, ¿sí? Y ellos son los que nos tienen que informar de cierta manera cuando no tengo certeza de que sí está afiliado a cierto fondo, ¿listo? Dice, buenos días, ¿se pueden cargar por medio de plano para ajustes masivos los empleados? Sí, está la plantilla de actualización de hoja de vida que incluyó el campo de indicador de régimen de transición. Hay una pregunta que nos parece importante, no viene a nosotros, pero dice, ¿se tiene alguna fecha para que la Corte expida derogación o confirme la reforma? ¿Listo? Entonces, como tal, la Corte Constitucional no es la encargada de decir si la reforma, bueno, como les dijeran, no, la reforma está, ¿sí? La reforma es un hecho. Eso ya lo que dicen pues, las personas que saben del tema de seguridad social, de pensiones, dicen la reforma es un hecho y la reforma está. Lo que puede hacer la Corte Constitucional es derogarla parcialmente o derogarla de forma definitiva, ¿sí? Decir, definitivamente no va, nada, o puede un articulado, solamente un articulado decirle, no, este articulado no aplica, ¿sí? Las 750, esta, de las personas, a las mujeres que tienen 50, tienen hijos, ir quitándoles 50 semanas a través del tiempo para que pues sea 1100 semanas, bueno, no me acuerdo muy bien el número de semanas, la Corte puede decir, esa norma no va, ¿sí? eh, si el proceso va a entrar en operatividad, porque pues desde el primer momento en que la resolución salió, el proceso pues ya está en firme. La Corte Constitucional, según las personas, no se ha manifestado, no ha dicho eso, tiene allá en archivo eso y pues según los expertos que dicen es que seguramente eso va a demorar 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, entonces no se sabe. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que pues ya tenemos o ponemos en firme todo el modelo de reforma pensional porque pues no nos podemos esperar hasta el 1 de agosto para decir si va o no va. ¿Sí? De todas maneras, de la forma en que lo ha planteado Novasov, es fácil porque finalmente lo único que nosotros hicimos fue el cambio del régimen de transición, ¿sí? Si una persona de pronto no va, pues yo lo único que le voy a decir, o no, pues la Corte Constitucional tumbó, le quito el indicador de régimen de transición a las personas, quito la variable general o modifico la variable general y pues ya tengo la forma de seguir liquidando como lo hacía habitualmente, ¿sí? Como hay una serie de incógnitas, l- la esa parte de distribución, y de pronto queremos dejarlo en claro, corresponde a los operadores porque ellos son quienes tienen la fuente de información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Novasoft, yo tengo un empleado y el empleado trabaja para mí, supuestamente para mí únicamente, ¿sí? Pero resulta que ese empleado también tiene ingresos por otro lado y puede trabajar medio tiempo en otro lado, ¿sí? Entonces, cuando vaya el operador de información a validar la información, no solamente va a encontrar mi IBC en WhatsApp, que son 2 millones de pesos, sino que va a encontrar un IBC por allá de otra empresa de 1 millón y tiene un aporte por allá de otro millón y eso ya son 4 millones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir el operador? Ah, no, usted sí tiene 4 millones, entonces casi un poquito más de 3 millones de pesos van para el fondo de Colpensiones y ese millón va para la CAI, ¿sí? Pero eso, ¿quién lo va a saber? Eso únicamente lo va a saber el operador porque ellos son los únicos que tienen ese mecanismo de información. Nosotros como empresa estamos muy limitados porque únicamente nos regimos a lo que yo le estoy liquidando a través de la aplicación, ¿sí? Entonces yo no tengo manera de ir a una manera, un macro de ir a decirle, venga, yo quiero ir o puedo mirar sus IBCs de otras empresas porque no lo puedo hacer, ¿sí? Por eso en este momento y la responsabilidad y los diferentes abogados a los que acudió Novasoft y todo eso, pues
sugirieron que no vayamos o todavía no es conveniente hasta que salgamos de esas zonas grises, de nosotros empezar a hacer distribuciones, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ir a decirle al sistema, tome este IBC, distribúyalo en una parte para Colpensiones y en otra parte para la Porvenir, ¿sí? IBC tanto, la distribución, eso. Uno, porque pues el operador nos va a aceptar, porque el operador va a seguir aceptando la... Ah, bueno, es algo importante que no habíamos dicho, ¿no? La planilla de seguridad social no cambia absolutamente nada. La planilla sigue siendo la misma, como lo explicó Ariana en alguna parte de las instrucciones que de la planilla, lo único que hay es los nuevos códigos de acá, pero la estructura como tal sigue siendo la misma. Entonces, pues nosotros no vamos a tener cómo abrir y decirle esta parte es para convenciones y esta parte es para el otro fondo privado. Buenos días para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Cuevas. Respecto a lo que mencionaban de la información contable, por el momento nosotros no vamos a realizar ningún ajuste a nivel de la interfaz hasta que nosotros sepamos cómo se van a realizar la distribución de aportes por parte de los operadores. Como lo mencionaron a través de la sesión, esta dispersión pues va a estar a cargo de ellos. Ellos son los que finalmente van a indicarles a ustedes qué empleados son los que están o no en transición, porque pues nosotros en la planilla no vamos a enviar esa información, no tenemos cómo. Que el operador no la reciba, el operador es el que se va a encargar de verificar a través de las bases de datos que va a disponer Colpensiones y la UGPP para verificar qué empleados realmente están en régimen de transición y así hacer la validación de la distribución de los aportes. Adicional, ellos van a verificar si estos empleados de pronto han realizado aportes de manera independiente para verificar que si por parte de si ellos sí realizaron un aporte, de esta manera tienen que cruzar la información para validar si superan o no los 2,3 salarios mínimos para realizar esta distribución. Y realmente esta información, ¿quién la va a tener? De cómo va a quedar dispersada toda la información al final, va a ser el operador. Hasta que no tengamos nosotros realmente definido esto, pues no sabemos qué cambios tenemos que hacer nosotros a nivel del documento contable. Por el momento, la distribución la vamos a realizar como la venimos haciendo y es con el aporte al fondo de pensión que esté vigente el empleado en su afiliación. De mi parte, creo que eso era lo que teníamos que aclarar. Buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. En este momento queremos entonces, a grosso modo, resumir los cambios que se encuentran en Novasoft para aclarar varias preguntas que han registrado en el chat y en la opción de preguntas y respuestas. Entonces, para retomar, básicamente toda la liquidación respecto a los porcentajes del Fondo de Solidaridad se van a ver afectados para aquellos empleados que tengan o no marcado el indicador de régimen de transición, que como nos lo explicó la consultora, se encuentra en la pestaña Información Salarial 2 del maestro Información Hoja de Vida Salarial. Este cambio se puede realizar mediante la plantilla de importación de actualización hoja de vida. Esta plantilla para la última versión será publicada en nuestra ayuda en línea para que ustedes pues la conozcan. Dentro de la plantilla bastaría con registrar el código del empleado y el indicador de transición que corresponde a la última columna, como nos está presentando en este momento Ariadna. Entonces el campo se llama IND transición. Este proceso me va a permitir de forma masiva registrar aquellos empleados que hacen parte del régimen de transición. Con base en este indicador, el sistema a partir del 1 de julio del 2025 va a realizar los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo a la tabla que también vamos a encontrar dentro de la aplicación, que ya está parametrizada con las fechas correspondientes. Las personas que hagan parte del régimen de transición van a mantenerse con los porcentajes
que se tenían desde el año 2003, que es la sección que se ve en la diapositiva marcada en el recuadro en rojo. Si el empleado no tiene marcado el check de transición, a partir del 1 de julio le van a empezar a aplicar los porcentajes que se ven en la parte inferior de la tabla, que son los que pues efectivamente regirán a partir del 1 de julio. Por otro lado, a nivel de afiliaciones a fondos, los empleados no van a tener cambios porque, como lo han mencionado nuestros compañeros Leonardo y Adriana, la distribución se encargará de realizarla directamente el operador de seguridad social. Es por esto que el único cambio que se tendrá que realizar desde Novasoft es en el maestro de fondos para aquellos fondos que tengan ya asignado un código ACAI, así como lo vemos en la diapositiva, en el maestro que se encuentra en seguridad social, parametrización fondos, tendré que ir a buscar el fondo y parametrizarlo. Sobre este punto, no se va a realizar una tarea de importación teniendo en cuenta que el código del fondo no es el mismo en todos los clientes. Entonces, para que lo tengan presente, hasta el momento pues tenemos estos 4 fondos que ya tienen determinado un código ACAI, que son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia. Esos son los campos que se deberán diligenciar en el maestro correspondiente. Con respecto a este punto que mencionaba Andri, queremos aclarar que este campo va a ir vacío para que se diligencie, ya que ese código de fondo en todos los clientes no es el mismo, ¿sí? Nosotros por estándar ya tenemos definidos unos, pero algunos clientes han realizado modificaciones en las descripciones de los fondos. Entonces, por eso nosotros no pudimos enviar este campo, indicando que para protección, para porvenir, para Colfondos y para Scandia se iban a realizar la parametrización de estos códigos de la CAI. Entonces, por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que se diligencie. La verdad, pues digamos que acá no les va a tomar mucho tiempo, porque por el momento son solo 4 ACAI que tenemos para registrar. Aprovechando que estamos en este tema de acá y debemos tener en cuenta algo, ¿sí? Hay personas que en este momento pueden estar afiliados, no son muchas, pero pueden estar afiliados a Colpensiones, pero que no pertenezcan al régimen de transición, ¿sí? Personas que no completan las 750 ni las 900 semanas respectivamente, ¿sí? Esto es un llamado de pronto de atención para que esas personas que no pertenecen al régimen de transición y que están afiliados a Colpensiones, pues ya debieron hacer la gestión de afiliarse a una CAI, ¿no? Recordemos que el gobierno, mediante una metodología y por codificación, a las personas que no hacen ese proceso o no hicieron el proceso entre el 16 de enero y hasta el 30 de junio, creo que tienen plazo, si mal no recuerdo, el sistema, el gobierno les asignará el ACAI por defecto, ¿sí? Recordemos que yo esa ACAI debo permanecer durante 6 meses y posterior a 6 meses sí puedo hacer el cambio y así sucesivamente las veces que yo requiera, si no estoy pues de acuerdo o no estoy a gusto con la administradora que escogí, ¿sí? Entonces, en este momento, para las personas que en la no aplicación de Novasoft tengan empleados que no estén en el régimen de transición y que estén afiliados a Colpensiones, es un llamado de atención para que cambien en la aplicación ese fondo de Colpensiones y les incluyan el fondo de ACAE, o sea, la administradora. ¿Por qué? Porque pues, en las capacitaciones que nos han dicho, ya por defecto suponemos que todo el mundo está afiliado a Colpensiones, ¿sí? Eso ya es un hecho. Ya inherentemente ya no necesito ponerlo en el sistema porque todo el mundo está afiliado a Colpensiones porque todo hasta 2.3 salarios mínimos va a ser de Colpensiones y de en adelante va a ser de la CAE. ¿Sí? Entonces, esos empleados que no tienen una CAI actualmente en el sistema y que no están en el régimen de transición, deberán tenerlo. Entonces, pues se recomienda que se haga esa parametrización para esas personas. Les toca directamente dentro de las administradoras de fondos de pensión, ustedes como empresas realizar la consulta de esta información, porque nosotros no tenemos tampoco el conocimiento en qué lugar ustedes pueden realizar esa consulta. Les toca verificar es directamente con sus administradoras.
para que les indique si el empleado está en una CAE, si el empleado inclusive régimen de transición o no. Pues nuevamente pronto está la pregunta de, por ejemplo, si el funcionario no seleccionó una SOACAI en enero, ¿cómo saber cuál se cotiza? ¿O hay alguna página donde se pueda consultar? Eso sí, de pronto sería pues averiguarlo con los operadores, que ellos son los que pues, tienen como todo ese tema de información. Yo creería que ese tema, y creo que ellos están en la obligación mejor dicho, hay una resolución también que salió hace poco que es se me fue el nombre de la resolución, ya les digo, para que también hagan la lectura de esa resolución, o mejor dicho, denos un segundito y les decimos cuáles son las que actualmente NOASOF se ha guiado para el tema de la modelación de la parametrización y pues a las que hemos acudido para nuestros asesores de seguridad social, eh, respecto a, pues, a los cambios que hemos hecho. Un segundito. Nosotros actualmente tenemos, pues, obviamente la Ley 2381 del 16 de julio del 2024, que es la reforma pensional. Eh, Tenemos también la resolución 467 de 2025, perdón, que son las reglas de reforma pensional ya para el tema de planilla de seguridad social, y un decreto que salió no hace mucho, que es el decreto 0514 del 9 de mayo del 2025, ¿sí? En este último habla ya de los mecanismos que las empresas tienen para poder obtener esa serie de informaciones de la SACAI. Ahí hay unos apartados, creo que en el capítulo 4 capítulo 5 habla de, pues, a quiénes se debe acudir o cuáles son los efectos o los procesos que deben hacer las empresas. Capítulo 3, hay unos capítulos 2, les recomiendo leer el capítulo 2, el capítulo 3, donde dicen cuáles podrían ser los mecanismos de recolección de información y a través de qué entidades pueden realizarlo. Entonces, esos son los tres por el momento que nosotros tenemos. Pueden haber algunos más, ¿sí? Pero pues estos son los más importantes que hay para tema de modelación de reforma pensional. Si ustedes leen cada uno de esos apartados, pues efectivamente no van a encontrar que en ningún momento digan que pues desde la liquidación es que se vaya a hacer la distribución. Todos hablan, pues efectivamente que la distribución va a ser por parte de los operadores y por eso no es conveniente ni siquiera, y lo que dijo Ariana es importante, no es conveniente nosotros hacer distribuciones que no sabemos si van a estar bien o van a estar mal. Eh, Esto es un momento, decían, hasta que empecemos a generar el proceso que va a ser a partir de las liquidaciones de julio y a partir de lo que reportemos en agosto y con los resultados que obtengamos en agosto, es que vamos a empezar de pronto a hacer unas modelaciones adicionales, ¿no? O sea, por eso decimos que en este momento esto es el punto A de lo que hay, porque pues este está el punto de por donde podemos llegarse. Algunas de pronto empresas o algunas otras casas de software pues habrán hecho alguna distribución, lo cual no me parece conveniente porque yo no puedo asumir o yo no puedo decirle, me parece ya entre comillas la palabra un poco atrevido yo deducir que una persona va a llevar una parte para la CAI y cuánto va a llevar y otra parte para el pensiones. O sea, yo no podría como empresa llegar a decir, no, es que yo ya desde mi liquidación, yo le voy a decir que ustedes son 3.2 millones para el Colpensiones y van a ir 1.265.000 para el fondo de la administradora de ahorro de régimen individual. Eso no me parece prudente porque pues es que no nos corresponde, ¿no? Porque si yo reporto eso, yo no sé con qué escenario me voy a encontrar cuando el operador vaya y haga su distribución, ¿sí? De pronto no me encuentre con ese mismo escenario y pues voy a incurrir también en información que no es precisa, ¿sí? Es más sano, mientras tanto, no decimos que de pronto no haya una evolución, que yo le voy a seguir reportando y pues la operadora siga eh, haciendo su distribución y pues más adelante se tendrá que mirar de pronto el tema de la distribución contable, cómo se va a manejar, ¿sí? Leo, Ujú. ¿nos haces un favor? ¿Puedes volver a retomar el tema o explicar el tema de lo de la afiliación al fondo? Es que nuevamente creo que la pregunta es recurrente de cómo vamos a manejar el tema de las afiliaciones. No te entiendo ahí un poquito. Lo que explicaste hace un momento, sino que no sé, nuevamente están preguntando en el chat, pero tú lo acabas de explicar. Los cambios que vamos a tener a nivel de afiliaciones.
que era lo que mencionabas de que como se asume que todo mundo va a quedar en Colpensiones, a excepción Ah, sí, de los de efectivamente, transición. efectivamente. Efectivamente, hay personas que no van a ser muchas, la verdad van a ser casos de pronto excepcionales, pero hay personas que actualmente se encuentran en afiliadas a Colpensiones y que no se encuentran en el régimen de transición, ¿sí? Es decir, las personas que llevan menos de 900 semanas o 750 respectivamente, ¿sí? Esas personas en el sistema yo las voy a tener actualmente únicamente afiliadas al Colpensiones, ¿sí? Si yo lo dejo en Colpensiones, cuando yo vaya a reportar la planilla de seguridad social, a mí la codificación que se me va a ir únicamente o el código del administrador de pensiones va a ser el de Colpensiones, ¿sí? Entonces yo no le estoy informando al operador realmente qué acá ahí tiene esa persona, ¿sí? Lo que les decíamos es que esas personas que tengan esa casuística, que no son muchas, porque la verdad no creo que sean muchas, van a tener que ir a uno al fondo y decirles, no, usted ya no puede seguir siendo fondo Colpensiones, yo tengo que cambiarlo a un fondo privado, ¿sí? Porque ese fondo privado es el que yo voy a reportar y a decirle, listo, mire, señores, mi operador, mi planilla. Este empleado, por medio de la planilla de seguridad social, yo lo voy a reportar con el fondo por venir y ese tiene el fondo acá y 23 algo, ¿sí? Entonces, por eso tengo que cambiarlo porque el operador sí tiene que saber de mi fuente hacia dónde va a llevar esa plata, ¿sí? Aunque ellos también van a hacer el cruce, ¿sí? Están obligados, supuestamente la superintendencia bueno, o la seguridad social, no me acuerdo cuál es el ente que rige, el intermáximo que rige, también está obligado con las operadores o con las planillas de informe, las operadores de planilla, perdón, a que supuestamente diariamente les va a enviar un reporte de afiliaciones, un reporte para que puedan cruzar la información, para que los operadores todos los días puedan ir a capturar, eso es como una API, van y capturan y dicen, venga, este empleado que entidad se encuentra por venir a Scandia. La otra. Entonces, supuestamente todos los días los operadores van a hacer un consumo de esa información que les van a enviar por parte del gobierno y pues con eso es que ellos van a poder determinar, venga, su aporte que excede los 3 puntos salarios mínimos, eso va a ir para tal fondo, ¿sí? Eso es una tarea que van a hacer entre ellos mismos. Eh, Por eso les decía que es muy, muy, muy audaz tratar nosotros de ya abarcar toda esa parte. Es decir, yo ya desde mi sistema, yo ya sé cuánto es el para la CAE y cuánto es para el pensiones. Eso realmente es un poco eh, atrevido llegar a hacerlo, ¿sí? Pero es esto, es decir, que esas personas que están con el régimen o actualmente tengan con pensiones, pues que se pasen al otro fondo para que pues el operador pueda reconocer a cuál acá se corresponde, ¿sí? Porque ya por defecto, si esa persona tiene menos de 2 o tiene hasta 2,3 salarios, pues ese aporte se va a ir a la parte de colpensiones. Sí, eso sería ahí. Hay alguien, la norma citada, la cual fue despedida el 9 de mayo, ya les recordamos nuevamente, es el decreto 0514 del 9 de mayo de 2025, ¿no? Pero Ese ya, discúlpame, Leo, este decreto va desenfocado, así como el anterior, el 457, a los operadores, ¿sí? Es no, estos dos últimos que están vigentes se enfocan es cómo el operador tiene que realizar la distribución de los aportes de seguridad social, bueno, perdón, de los aportes de pensión, que es lo que necesitamos distribuir por los cambios de la reforma pensional. Pero estos decretos pues no afectan el proceso dentro de la aplicación. Básicamente el que pues nos da como todo el enfoque es bueno, a excepción del 457 que sí nos hace la salvedad de la tabla de fondo de solidaridad que aplica pues los nuevos porcentajes para los empleados o colaboradores que no están en régimen de transición. Sí, eso es digamos que la salvedad que hace esta norma o esta resolución, pero toda la información va desenfocada como los operadores tienen que realizar la distribución de los aportes. perfecto. Hay una pregunta que es interesante, dice, ¿qué pasa si por error se le marca al empleado que está en régimen de transición cuando realmente no lo está? Entonces, no, pues es sencillo, pues, si de pronto yo le marqué, lo que me voy a ver obligado es que voy a tener que volver a reliquidar ese empleado para el periodo o los periodos en que haya realizado eso, ¿sí?
Entonces, pues el sistema tiene la variable general, recordemos la variable general, que es la que me indica que en qué fecha entra en vigencia la reforma pensional, y pues tenemos este indicador que nos está mostrando diariamente. Entonces, simplemente si yo lo marqué y no tenía que marcarlo, pues me tendré que volver al meses o al mes o al corte en que lo estaba pues marcado de forma errada, o que el empleado de pronto me suministró información que no era correcta, ¿no? Y pues voy a releer el sistema, lo que va a hacer es pues volver a operar con las reglas de Fondo de Solidaridad Pensional a que deba hacer uso, ¿sí? Entonces, pues esto es lo mismo que cualquier proceso de liquidación. El sistema está en proceso de volver a reliquidar y pues a recalcular la información que sea necesaria, ¿sí? Obviamente, pues entre más periodos me tendré que volver, ¿no? Hacerlo, ¿no? Entonces sí me va a tocar hacer meses, y pues todo lo que conlleve esto. No sé si habrán, eh, esas son buenas preguntas, buenas incógnitas de aquí en adelante, ¿no? Pues ahí como no cumple tal vez alguna de las condiciones para hacer la planilla de corrección, porque pues creo que el IBC no va a cambiar. eh, mm, pues va a ser mayor aporte, pero únicamente fondo de solidaridad. Entonces, pues ahí son las incógnitas que a través del tiempo van a salir, y pues van a tener que ser despejadas ya sea por la entidad que le corresponde, ¿sí? Pero pues por el sistema únicamente reliquidar en este caso. Aquí hablan de pronto de algún tema de académicos, de temas de proyección. Pues realmente consideramos que pues finalmente la norma es a nivel nacional, ¿no? O sea, aquí no hablamos del sector de académicos, aquí, o sea, la norma, la reforma es nacional, y ya el tema de proyecciones y todo eso, pues operará con los tabla de fondo solidaridad pensional que le corresponda, y de acuerdo al indicador del régimen de transición. Pero consideramos que pues siendo el sector académico, hidrocarburos o cualquier sector, finalmente la norma es una sola. Para una vez tengamos 100% certeza de que sí se aplicaría la reforma pensional. Mm, No, no lo veíamos necesario, ¿no? ¿Cierto, Adriana? O sea, para mí el empaquetado se puede ejecutar indiferente de que el 30 de julio la Corte Constitucional diga no a la reforma pensional, la derogamos totalmente, ¿sí? Porque pues van a quedar estos indicadores de régimen de transición, va a quedar la nueva tabla, pero pues realmente lo único que a mí me afecta, o donde voy a ver el cambio, es con este indicador, ¿sí? Porque pues voy a estos empleados que les marque van a seguir con las reglas anteriores de Fondo de Solidaridad Pensional, ¿sí? Pero si de pronto ya la Corte dijo no, no va nada, y yo ya instalé el empaquetado, pues no tengo ningún problema, porque simplemente voy y le desmarco a los empleados que le había marcado, y ya, el sistema va a seguir operando con las mismas reglas de siempre, con las mismas condiciones, con los mismos porcentajes. Entonces, de pronto, no, ni siquiera, porque podemos ir a los fondos, y en el fondo acá hay, pues, en vez de dejarle la nueva codificación que estableció el gobierno, pues en el fondo de acá, y le dejo el mismo fondo con que venía reportándolo, ¿sí? Por ejemplo, por venir. Entonces, por venir aquí lo puedo dejar. Si de pronto digo, no, ejecute el empaquetado y derogar una forma, entonces en porvenir, pues yo lo que hago es que en el código acá, y le dejo el mismo código de seguridad social, el de arriba, el que venía tomando. Tomo el de arriba y lo copio ahí, listo. Ese va a ser el que se me reporte, entonces yo no tengo mayor cambio. Entonces, no, no, no. Al contrario, yo creo que es un buen momento para aprovechar de ejecutar el empaquetado, para que podamos ser un poco más proactivos acorde a si llegamos a encontrar alguna inconsistencia, así que podamos decir, bueno, para el 1 de julio, eh, pues ya entramos bien, están funcionando las cosas. Obviamente el empaquetado fue probado, fue más que comprobado en todas las líneas. Aquí aprovechamos algo para decirle, tal vez no habíamos dicho, sí, Adri, es la versión en que se van a liberar, ¿no? Estos empaquetados van a liberarse para versión 6.601 y 6.00, ¿sí? Para la línea Enterprise Web y Enterprise Visual, ¿eh? Entonces, los clientes que estén en esas dos versiones van a poder pues disponer de este empaquetado y los cambios de reforma pensional. Las empresas que están en versión inferiores a 6.00 es una invitación para que hagan el proceso de actualización, ¿sí? No hay componentes para 500. Hacer todos estos cambios pues conllevan un cambio, o bueno, más bien un esfuerzo muy grande para el área de desarrollo, y pues el compromiso contractual con las empresas es mantener las últimas dos versiones, lo que incide que lo estamos cumpliendo, porque estamos en 0.1 y 6, pero pues de 5 hacia atrás no vamos a hacer ningún cambio. Entonces es una invitación para aquellas que todavía que se encuentren, pues estamos dentro del tiempo y tienen un mes para poder actualizarlo, ¿vale?
De pronto, algún temor si hay primas, que estamos en mes de primas. Realmente este último empaquetado está enfocado en esto de la reforma pensional y está enfocado en unas optimizaciones que se han ido pidiendo de otras adiciones, ¿sí? A la aplicación. Pero, por ejemplo, el tema de prima, pues no se modificó mucho, ¿sí? O sea, el tema de prima no, los procedimientos que calculan la prima no, entre comillas, no se tocaron, ¿sí? O sea, no, no es que yo liquide prima en diciembre y hoy voy a liquidar en junio y me va a salir totalmente diferente. No, no, no. Realmente son procedimientos que están estables, ¿sí? Siguen siendo estables. Entonces es una invitación para que, pues, sin temor alguno, ejecutamos el empaquetado, ¿sí? Y estamos a tiempo para hacerlo, ¿no? No sé si algo se nos escapa, Ivandri, de esto. No creo que ya se ha mencionado, pues digamos que nuevamente como para que se tenga presente, nosotros vamos a contar con la modificación de dos tareas de importación. Una que es la creación del empleado, donde va a ir activo el indicador de transición, o sea, perdón, donde va a ir el campo para que ustedes lo diligencien para la creación. Esa creación afecta la tarea de importación, afecta los formularios de creación empleado privado y creación empleado temporal. La otra tarea de importación que se modificó es la de la actualización hoja de vida. La actualización hoja de vida es para que ustedes puedan realizar ese cambio de manera masiva para los empleados que apliquen el régimen de transición. Como lo mencionaron, el régimen de transición es el que me va a indicar en el sistema qué porcentaje de fondo de solidaridad se le va a aplicar al empleado. ¿Sí? Y con ese indicador también de régimen de transición vamos a validar qué fondo de perdón, el, el código de la CAI que vamos a reportar en la planilla. Entonces, los empleados que no estén en régimen de transición, los vamos a reportar con el código de la CAI. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que mencionó Leonardo. Y es, ¿qué pasa con que asumimos que todos los empleados pues vamos a quedar en Colpensiones, ¿sí? Los que no están en régimen de transición. Entonces, todos quedan en Colpensiones hasta el 2.3 salarios mínimos, ¿cierto? Y su ACAI, aquí entonces para los empleados que tengan en este momento la afiliación a Colpensiones, tienen que realizar este proceso. Lo que hacen es realizar el traslado. Acá la fecha de retiro pues va a quedar al 30 de junio y van a realizar la afiliación del fondo correspondiente de la CAI. La información que va a ir a la planilla va a ser el código de la CAI que mostramos en el maestro de fondos, que es el que pues vamos a reportar al operador pila. Ese es el único cambio que tenemos a nivel de la planilla, como lo mencionamos. Las resoluciones únicamente indican la información como la tiene que dispersar es el operador, o sea, el operador es el que tiene que hacer todos los cambios a nivel de la planilla. Las casas de software no. Nosotros vamos a seguir reportando la planilla como hasta el momento la hemos venido reportando. Entonces, aquí este código de la CAI se va a ir para las personas que no estén con régimen de transición y que tengan su afiliación. Si el empleado en este momento no tiene Colpensiones y tiene, no sé, Porvenir, pues Porvenir va a ser su ACAI. Sí, ahí no tendrán que realizar, por ejemplo, ningún ajuste en el sistema, no tienen que realizar el cierre de la afiliación porque pues ya tiene esa afiliación vigente, porque pues si el empleado está por debajo de los 2.3 salarios mínimos, pues así esté aquí con un porvenir, su dispersión de seguridad social, perdón, su dispersión de fondo de pensión se va a ir directamente al Colpensiones. Entonces, es para que tengamos en cuenta que las tareas de importación que nosotros les vamos a entregar, pues ya sea con los empaquetados o publicadas en la ayuda en línea para que ustedes las puedan descargar y hacer uso de estas una vez ejecuten los empaquetados, les facilitará, pues digamos que el proceso de la actualización de la información. Listo. Eh, eh, Curiosamente, precisamente, ahorita, pues en el siguiente mes entra también en vigencia ya, o creo que bueno, es el penúltimo año, no sé si es el último año de la progresividad de la disminución de jornada laboral, ¿no? De pronto aprovechamos aquí para hacer
la claridad de que ese proceso sigue siendo igual del año pasado. Recordemos que nosotros creamos unos procesos especiales masivos que permiten hacer la disminución del número de horas del contrato, ¿sí? Entonces, de pronto hacer la recomendación o que no va a la mano uno del otro, ¿sí? Entonces, seguimos haciendo proceso de disminución de jornada laboral, como siempre lo hemos hecho a través de la plantilla o a través del proceso, y pues aparte van el tema de reforma pensional, que no tiene nada que ver con este tema, ¿sí? Ya no hay relación entre los dos.